Muy buenas noches. Tenemos hoy la lectura de la liturgia de la palabra del día lunes 5 de agosto, de la 18ª semana del tiempo ordinario, ciclo B. Bueno, vamos a nuestro misal. Bien, se celebra la dedicación de la Basílica de Santa María, ¿no? en Roma. Pueden leer un poquito de este texto que está aquí, ¿no? Para que se enteren acerca de la celebración. Bueno, vamos a nuestra primera lectura. Tenemos, como hemos venido haciéndolo, del libro del profeta Jeremías. En esta oportunidad, el capítulo 28, versículos del 1 al 17. Bueno, entonces nos dice el libro del profeta. El mismo año, el año cuarto de Sedecías, rey de Judá, el quinto mes, Hananías, hijo de Asur, profeta de Gabaón, me dijo en el templo en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo. Esto dice el Señor del universo, Dios de Israel. He roto el yugo del rey de Babilonia. Bueno, habría que referirnos aquí que, como veremos luego, que Hananías es un profeta falso, ¿no? Y luego pues se descubrirá. Y entonces aquí está hablando eh, de lo que le gusta oír al pueblo, ¿no? Que Dios va a actuar y va a romper el yugo del rey de Babilonia. Ya sucedió la primera deportación de judíos a Babilonia. O sea, esto hacía 4 años esto. Y obviamente el pueblo está desesperado tratando de encontrar una solución. Y aquí este profeta les habla a algo que les gusta, ¿no? Que les va a gustar. Es decir, que Dios ha decidido romper el yugo y obviamente que vuelvan los judíos en Babilonia y también el ajuar del templo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, se llevó, ¿no? Que era lo más preciado que tenían los judíos. Bueno, entonces continúa, aquí está hablando Ananías, ¿no? El profeta de Gabaón. Entonces, retomemos desde acá. Entonces, dice que Dios le ha dicho que he roto el yugo del rey de Babilonia. Antes de 2 años devolveré a este lugar el ajuar del templo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevárselo a Babilonia. A Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, y a todos los desterrados de Judá que marcharon a Babilonia, yo mismo los haré volver a este lugar, oráculo del Señor, cuando rompa el yugo del rey de Babilonia. Veamos qué dice el profeta Jeremías. El profeta Jeremías respondió al profeta Hananías delante de los sacerdotes y de toda la gente que estaba en el templo. Le dijo así el profeta Jeremías: así sea, así lo haga el Señor, que el Señor confirme la palabra que has profetizado y devuelva de Babilonia a este lugar el ajuar del templo y a todos los que están allí desterrados. Pero escucha la palabra que voy
a pronunciar en tu presencia y ante toda la gente aquí reunida. Los profetas que nos precedieron a ti y a mí, desde tiempos antiguos, profetizaron a países numerosos y a reyes poderosos, guerras, calamidades y pestes. Si un profeta profetizaba prosperidad, solo era reconocido como profeta auténtico, enviado por el Señor cuando se cumplía su palabra. Esto lo dijo Jeremías, ¿no?, en respuesta a lo que Hananías manifestó que había dicho el Señor, que no era, ¿no? En realidad, no era así. Entonces lo que le está diciendo es que cuando un profeta profetiza cosas buenas, solamente son verdad si se cumplen, ¿no? De lo contrario, pues es un profeta falso. Y él le dice esto, le dice, así sea, porque pues así esperaría cualquiera, ¿no? Esperaría que eso suceda, lo que dijo Hananías, que el pueblo va a volver del destierro y que se recuperará el ajuar del templo. Ahora, ¿qué dice Hananías? Entonces Hananías arrancó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo rompió. Bueno, aquí habría que observar que Jeremías había predicado de parte del Señor que había que someterse a Nabucodonosor, ¿no? Y que no había que oponerse a ese destierro porque era parte del plan de Dios y también como un castigo, ¿no? Ese destierro duraría 70 años y así lo profetizaban, ¿no?, algunos profetas como Daniel. Entonces, para simbolizar esto, para que los judíos no se rebelen porque les podía ir peor con el imperio babilónico, entonces el profeta se hizo un yugo y se lo ató al cuello, un yugo de madera, ¿no? Para darles a entender que ese yugo era permitido por Dios, ¿no? El destierro era también una cosa de Dios y Nabucodonosor y el imperio babilónico eran un instrumento de Dios, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hace Hananías? Después dijo Hananías a todos los presentes, esto dice el Señor, de este modo romperé del cuello de todas las naciones el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, antes de 2 años. El profeta Jeremías se marchó, el profeta Jeremías se marchó después de que Hananías rompió ese yugo que llevaba Jeremías en el cuello. Ahora vino la palabra del Señor a Jeremías después de que Hananías había roto el yugo del cuello del profeta Jeremías. El Señor le dijo, ve y dile a Hananías, esto dice el Señor, tú has roto un yugo de madera, pero yo haré un yugo de hierro, porque esto dice el Señor del universo, Rey de Israel. Pondré un yugo de hierro al cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y se le sometan. Le entregaré hasta los animales salvajes. El profeta Jeremías dijo al profeta Hananías, escúchame, Hananías. El Señor no te ha enviado, y tú has inducido a este pueblo a una falsa enseñanza. Por esto, dice el Señor, voy a hacerte desaparecer de la tierra, este año morirás, porque has predicado rebelión contra el Señor. Y el profeta Hananías murió aquel mismo año, al 7º mes.
O sea, murió en 2 meses, ¿no? Porque esto ocurrió en el mes quinto, ¿no? Este episodio. Y si muere en el séptimo mes, pues obviamente murió rápido, ¿no? Como se lo dijo el profeta Jeremías. Muy bien, veamos qué nos dice el Salmo responsorial, Salmo 118. A propósito, este salmo es el más extenso, ¿no? De los salmos. Son más de 160 versículos. Y está construido en 22 estrofas. Cada estrofa, em, o sea, 8 versículos de cada estrofa son una letra del alfabeto hebreo, ¿no? O sea, el Aleph, el Beit, el Gimel, Dalet, ¿no? Es una especie de acróstico que viene eh, con 22 estrofas, cada estrofa de 8 versos, ¿no? O versículos. Muy bien. Su responso es, instrúyeme, Señor, en tus decretos. Pues podemos ver que más o menos a qué se refiere, ¿no? Este salmo es un elogio a los mandamientos, a los mandatos, decretos, prescripciones, a la ley del Señor, ¿no? En forma general, y se puede entender también a la doctrina, en realidad, ¿no? Porque es un salmo tan extenso, ¿no? Que no deja nada de elogio y de respeto y de valoración a los decretos del Señor, ¿no? Por eso su mismo responso nos dice, ¿no? Al respecto. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Bueno, entonces dice el salmista, apártame del camino falso y dame la gracia de tu ley. No quites de mi boca las palabras sinceras que yo espero en tus mandamientos. Vuelvan a mí los que te temen y hacen caso de tus preceptos. Sea mi corazón perfecto en tus decretos, así no quedaré avergonzado. Los malvados me esperaban para perderme, pero yo meditaba tus preceptos. No me aparto de tus mandamientos, porque me has instruido. Entonces vemos que en cada versículo menciona, ¿no? Y elogia la ley, ¿no? Y el cuerpo de doctrina de Dios. Bueno, y pasamos al Evangelio. Muy bien, continuamos, ¿no? Con el capítulo 14 del Evangelio según San Mateo, versículos del 13 al 21. Bueno, este pasaje también es bastante conocido, lo traen los 4 evangelios, ¿no? Los sinópticos, o sea, San Mateo, San Marcos, San Lucas y particularmente San Juan, ¿no? Y pues se refiere al milagro de la multiplicación de los panes. Entonces veamos eh, qué nos dice San Mateo, ¿no? Sobre este pasaje. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca, a solas, a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió por tierra desde los poblados. Al desembarcar, vio Jesús una multitud. Se compadeció de ella y curó a los enfermos. Cuando se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle, estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que se vayan a las aldeas y se compren comida. Jesús les replicó, no hace falta
que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le replicaron, si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Les dijo, tráiganmelos. Mandó a la gente que se recostara en la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Aquí está en forma completa, ¿no? Eh, es importante los gestos, ¿no? Lo que hace el Señor que recuerdan o rememoran, ¿no? La institución de la Eucaristía. De hecho, este, este pasaje, como les decía, lo narran los 4 evangelistas, ¿no? Porque es importante. Y porque se refiere, como veíamos en la sesión anterior, al maná, ¿no? En el Antiguo Testamento. Y al el pan bajado del cielo, ¿no? Como decían los judíos que era, que Moisés les dio el pan del cielo les dio a comer. Bueno, les decía, es importante los gestos que hace el Señor, ¿no? Entonces, tomó el pan, primer dato, ¿no? Tomó pan, pronunció la bendición, partió el pan y se los dio a los discípulos, que es prácticamente lo que hace en la última cena. Y los discípulos, tenemos aquí, y los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces, es más que evidente, ¿no? La magnitud del milagro. 5 panes y 2 peces. Recogieron 12 eh, cestos llenos de sobras. Cestos que normalmente la gente cuando viajaba llevaba un cesto, ¿no? Y algunas cosas para el camino. Y esta gente pues obviamente había recorrido eh, bastante trecho, ¿no? Y eran cantidades de personas. Entonces, se puede entender los mismos apóstoles en sus eh, idas, ¿no? Con el Señor, en su transporte a pie, tenían que llevar algo, ¿no? Cestos, canastas que llamamos. Y aquí tenemos entonces la explicación. Llenaron 12, podríamos entender, relativo a uno por cada apóstol, ¿no? Sin contar mujeres y niños, o sea, 5,000 hombres, posiblemente sean 10,000, que en esa época había muchos niños. Y los niños iban con sus mamás. Entonces, imagínense la cantidad de gente. 10,000, ¿no? Para dar una imagen, el estadio Libertad lleno, más de 10,000, ¿no? Más de 10,000 personas. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.